Universidad Nacional de Loja. La comunicación es acción y la acción es comunicación. Joan Acosta. Muy buenas tardes con todos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de Educación Inicial a Distancia. El día de hoy trataremos sobre la comunicación oral y la comunicación interpersonal. Mi nombre es Marixa Granda, moderadora de este panel de discusión, y mis panelistas son Evelyn Ávila, Fiorella Pinto, María Montaño, Andreina Villegas e Inés Roja. La comunicación oral es un proceso de comunicación que se lleva a cabo utilizando el lenguaje hablado para transmitir información, ideas o mensajes entre dos o más personas. Es una forma fundamental de interacción humana que permite el intercambio de pensamientos, emociones y conocimientos. Daré paso a mi compañera Evelyn. Comunicación. La comunicación es un proceso de interacción entre dos o más personas que implica el intercambio de información y significados. Proviene del prefijo latino cum, que quiere decir com, y mianus, que quiere decir común, de donde se deriva communis, que quiere decir comunidad o estado en común. Varios autores definen este fenómeno llamado comunicación. Según Ferrer, consiste en la creación de significados compartidos a través de procesos simbólicos. Esto quiere decir que aunque dos personas tengan marcos de referencia distintos porque vivan, piensen y hablen de forma distinta, en el momento de comunicarse tienen un propósito que es que a través de la comunicación intentan tener algo en común. Es el proceso mediante el cual transmitimos información, ideas, pensamientos, emociones, puede ser verbal o no verbal, a través de expresiones emotivas. Y es la base de toda interacción humana. Expresión. Proviene del término latino expressus, que significa exprimido o salido. Va más allá de solo transmitir, es como manifestamos lo que llevamos dentro. Puede ser comunicativa, pero también artística, corporal o emocional. Es más personal, subjetiva y a veces no busca necesariamente una respuesta. Eh, ya está. Muchas gracias, compañera. Le damos paso a la compañera Fiorella. Lenguaje. Podemos decir que el lenguaje es el medio por el que todos los seres humanos nos comunicamos, no solo verbalmente, sino también a través de los órganos sensoriales como la voz, los movimientos, los gestos, etc. Este tipo de lenguaje era empleado por el hombre en sus orígenes. El lenguaje es un instrumento que nos ayuda a comprender el mundo, nos permite expresarnos y comprender ideas o sentimientos. Funciones del lenguaje. En eso tenemos tres funciones que son la representativa, expresiva, apelativa de llamada. La representativa transmite información de la realidad, lo que sucede, un hecho, por ejemplo, mi gato está dormido. En la función expresiva nos permite expresar nuestros sentimientos y emociones y eso es más utilizado en niños ya que ellos suelen manifestar más sus necesidades, como por ejemplo, ay, me duele. Función apelativa de llamada, esa función del oyente, ya sea por medio de órdenes, preguntas, advertencias, etcétera. Muchas gracias, compañera. Damos paso a la compañera María. Concepto de la comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal hace referencia al intercambio de información, pensamientos o emociones que se da entre pocas personas, a diferencia de la comunicación masiva. Este tipo de intercambio puede realizarse a través de la comunicación verbal, es decir, lo que se realiza, la que se realiza empleando el lenguaje, pero también a través de la comunicación no verbal, como las expresiones faciales, el lenguaje corporal, la entonación, entre otras formas. Este tipo de comunicación suele ocurrir en diversos ámbitos, como el hogar, el trabajo, la calle o incluso se puede interactuar utilizando algún soporte tecnológico como un celular. Por ejemplo, los miembros de una familia dialogan sobre cómo les fue en el día mientras cenan.
Una persona envía un mensaje a sus amigos para contarles sobre sus vacaciones. El jefe de una organización conversa con los empleados sobre cómo llevar adelante un nuevo proyecto. Muchas gracias, compañera. Buenas tardes, compañeras. Voy a hablar acerca de los niveles de interacción. En la comunicación interpersonal, la interacción establecida entre las personas, ya sea en su papel de emisor o receptor, independientemente del propósito, se va a basar en la interacción simétrica o complementaria. Dentro de la simétrica, se basa en las personas con mismos rangos, grupos, estatus, etcétera. En la complementaria, uno es superior a otro. Es decir, que existen ese tipo de diferencias, ya sean intelectuales, en el estatus, física o etcétera. La interacción requiere una buena comunicación con una distinta intensidad de contacto o relación. De esta manera existen distintos niveles. El nivel de interacción distante, en el cual la interacción es mínima y son conductas formales o previamente aprendidas o enseñadas. El nivel de interacción lejano, en el cual existen límites en la manera de actuar. El nivel de interacción próximo, donde se sabe cómo es la persona y cómo piensa. En el nivel de interacción cercano, aparte de saber cómo es la persona, de la misma manera se logra entenderla. Es una comunicación más profunda. En el nivel de interacción íntimo, la proximidad al máximo entendimiento entre las dos partes es una experiencia que suele dejar huella. Es algo, como bien lo dije, más íntimo, es por lo tanto algo más profundo. Muchas gracias, compañera Andreina. Damos paso a la compañera Inés. Características principales de la comunicación interpersonal. Las principales características de la comunicación interpersonal describen su naturaleza flexible, educativa y cambiante. Cada interacción se define por ser diádica, espontánea, variable, única y dinámica, adaptándose a cada situación de los individuos. La comunicación diádica se refiere a la interacción comunicativa entre dos personas. Es un tipo de comunicación interpersonal que implica la transmisión y recepción de mensajes entre individuos. En la comunicación diádica, los dos participantes se comunican directamente entre sí, utilizando canales verbales y no verbales, como la palabra hablada, lenguaje corporal, las expresiones faciales y el tono de voz. En la espontánea, esta comunicación surge de manera natural, sin necesidad de seguir un guión o planificación previa. Se da de forma libre en respuesta a una necesidad inmediata de interactuar o compartir algo. En la variable, la comunicación cambia constantemente según las circunstancias internas, como los sentimientos de las personas o la situación en que se encuentren los individuos. En la única, cada acto comunicativo es irrepetible. Aunque se repiten temas o interlocutores, cada interacción tiene un contexto y momento diferente. En la dinámica, la comunicación está en constante movimiento y transformación. Se adapta de acuerdo a las respuestas del interlocutor, a los cambios y al entorno y al flujo mismo de la conversación entre los individuos. Muchas gracias, compañera Inés. Concluyendo con este panel de discusión, el objetivo de la comunicación es darle sentido a las palabras, compartir información que sea comprensible para el oyente. La comunicación es fundamental para el desarrollo individual y colectivo. Una comunicación afectiva y asertiva, basada en el respeto, la escucha y la claridad, es crucial para construir relaciones sólidas, resolver conflictos y lograr el éxito en cualquier ámbito de la vida. Finalmente, tenemos unas preguntas que serán dirigidas hacia mis penalistas. ¿Qué entendió por comunicación, compañera Evelyn?
La comunicación es un proceso de interacción entre dos o más personas en la cual ellos transmiten información entre sí y se puede dar de forma escrita, verbal y a través de gestos expresivos. Muchas gracias. ¿Cuáles son y qué nos ayudan las funciones del lenguaje, compañera Fiorella? Las funciones del lenguaje son representativa, expresiva y apelativa y nos ayudan a tener una mejor comunicación, ya que nos dan información, nos muestran sentimientos e influyen sobre los demás. Muchas gracias. ¿Qué entendió por niveles de interacción, compañera Andreina? Tal como lo dice la pregunta, dicho por los niveles, estos dependerán de la intensidad que tengamos de contacto o relación con la o las personas con las que nos relacionemos. Muchas gracias. ¿Cuál es la característica más importante de la comunicación, compañera Inés? Y la característica más importante de la comunicación es la diacidad, porque es la que le da sentido a todos los demás aspectos y características, y porque se requiere la presencia de dos individuos que son lo fundamental para una conversación y para que las demás propiedades se manifiesten en la conversación. Muchas gracias. Agradecemos a todos por su presta atención. Muchas gracias.